Muy bien, hermanos. En esta tarde tenemos algo muy especial, tenemos un hombre de Dios que nos visita. Invité a este muchacho, digo muchacho yo, pero ya tiene, es jovencito, tiene casi mi edad. Nos conocemos de muchísimos años, yo no sé cuántos, pero muchos. En el año 78 creo que fuimos a Suiza, ¿no? Cuando nos eligieron como los dos jóvenes de América Latina para ir a un workshop de evangelismo en Suiza. Imagínense, éramos unos nenes. Y ahora, bueno, un querido hermano, un pastorazo, 47 años de pastor. Así que hemos escuchado mensajes la semana pasada de un profeta. Ahora vamos a escuchar mensajes de un pastor. 47 años de pastor, un hombre muy querido, un pastor muy querido, y estamos encantados que estás con nosotros, Hugo, que el Señor te bendiga. Vamos a recibirlo como nosotros sabemos y vamos a pedirle que venga aquí. Yo puedo ser 43 años pastor porque a los metodistas nos cambian de iglesia. Entonces, como me cambian, uno siempre tiene la oportunidad de empezar de nuevo, en otra congregación, en otra ciudad. Pero cuando vine a Buenos Aires, hace como 15 años, después de una asamblea de la Sociedad Bíblica, que tuvimos también el otro día con Héctor en esa asamblea, lo pude traer hasta tu casa a tu padre. Y para mí fue una experiencia inolvidable. Me siento desde ese día San Cristóbal, ¿vieron el santo de los taxistas? Que dicen que lo transportó a Jesús. Son de esos santos que tienen los católicos que nunca existieron, pero los tacheros ponen ahí el santito porque dice que lo transportó a Jesús. Bueno, yo me sentía San Cristóbal, aunque no creo en él, pero porque transporté realmente a un hombre santo. Y llegamos hasta la puerta de su casa y nos quedamos como una hora más porque yo tenía mucho interés de recibir palabra, historias de vida y testimonio de cómo Dios actuó en su vida y en la vida de la iglesia a través de don Miguel. Así que doy gracias y toda la gloria a Dios por la vida de estos siervos fieles que, habiendo acabado su carrera en fe, ahora descansan de su trabajo. Realmente es para mí una alegría estar con ustedes y participar ya de este culto que tiene todo el gozo de la resurrección del Señor. Estamos en el tiempo de Pascua. El domingo pasado fue el domingo de Pascua. Y los metodistas somos más serios. Entonces yo me acordaba de Crisóstomo, el famoso predicador del siglo III, que cuando fue a un culto de Pascua estaba todo con cara triste y dijo, pero no puede ser. Entonces les contó un chiste para que la gente se ría. Y a eso los técnicos le llaman el rictus pasqualis. Miren, si se dice en latín queda más lindo, ¿no? El rictus pasqualis, la sonrisa de Pascua. Pero ustedes todos están en el gozo del Señor. Ya lo hemos cantado, alabado. ¿Por qué? Porque Cristo vive, porque Cristo está en nuestro corazón. Y esa alegría y ese gozo de ese Cristo que vive en mí, nada ni nadie nos lo puede quitar. Pero lo que digamos... ¿Cuántos minutos predica el pastor Petreca? Olvídate, dice. Ustedes saben que un cuento que siempre cuentan los pastores, a los chicos cuando van al jardín de infantes, dicen, ¿de qué trabaja tu papá? Y mi papá es carpintero, mi papá es mecánico, mi papá es doctor. Y cuando le preguntaban a mi hija, le decía, ¿de qué trabaja tu papá? No, dice, mi papá no trabaja. ¿Pero qué hace tu papá? Mi papá habla. Así que ese es el rictus pasqualis. Así que ya me siento Crisóstomo porque ustedes se han reído. Pero ahora viene la cosa que no es para ponerse serio, sino leer la Escritura. Porque ¿saben qué pasa? La Escritura, uno la lee a partir de la resurrección. De la resurrección para allá. Todos los libros se leen de allá para acá. Pero nosotros, cuando leemos la Escritura, nosotros ya sabemos el final. ¿Entienden? No es como esa novela de policía que hay que leer y leer para después enterarnos
que el mayordomo era el asesino. No. Yo tenía un amigo que empezaba a leer los libritos de detective por el final. Entonces él ya sabía quién era el asesino. Después empezaba de adelante para atrás. Nosotros cuando leemos la Escritura siempre lo hacemos sabiendo que el Señor resucitó, que el Señor vive. Y de eso dan testimonio las Escrituras. Porque el testimonio de la iglesia naciente fue: el Señor resucitó conforme a las Escrituras. Leed las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. Y si nuestra predicación, nuestra vida cristiana no está basada en la palabra de Dios, no tiene fundamento, hermanos. Somos un barrilete sin cola. Somos como esas hojas que pueden ser llevadas por doquier, por cualquier viento de doctrina, como dice el apóstol. Pero cuando tenemos el fundamento en la palabra, tenemos el fundamento firme. Por eso el predicador no puede empezar sin tener un texto bíblico que sea la base y el fundamento, no solo de su fe, sino de lo que les va a decir. Y los metodistas somos ordenaditos, ¿no? Él no dijo que yo soy metodista, les cuento, yo soy metodista. Entonces, el asunto es que el texto que estamos leyendo en nuestras iglesias tiene que ver con la Pascua y con la resurrección. El domingo pasado tuvimos que leer sobre Juan 20, del 1 al 10. Pero hoy, y eso que yo no prediqué esta mañana, así que no les estoy diciendo el mismo texto que prediqué esta mañana. Pensé en ustedes, así que no estoy repitiendo, porque predicó otro hermano en mi iglesia esta mañana. Y fíjese lo que dice en Juan 20, del 19 al 29. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día de la resurrección del Señor, el primero de la semana. No le hagan caso ni a los adventistas, ni a los judíos, ni a los testigos de Jehová. Nosotros cada vez que nos reunimos el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó. Cada culto de alabanza al Señor en un domingo, la palabra domingo es Domine, día del Señor. Estamos alabando al Señor porque ese primer día tuvieron la gozosa experiencia de comprobar que la cruz no fue la última palabra sobre la vida y el ministerio del Maestro, sino que el Espíritu del Señor le dio nueva vida y Él vive ahora y por los siglos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Vieron el gozo de ver, de tener un encuentro personal con Cristo. Cuando nosotros decimos que el encuentro personal con Cristo trae gozo, yo tengo gozo en mi corazón, cantamos. ¿Santa canta todavía acá? Yo tengo gozo en mi corazón. Lo cantamos. Pero fíjese que ya los discípulos ya cantaban este corito, porque dice que se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. No es la primera vez que se sopla el ruaj, el soplo de Dios, que cuando hizo al hombre de tierra, ¿qué hizo? Sopló y les dio el Espíritu. Es el mismo texto, en la misma situación, pero ahora el que sopla no es aquel Dios creador del Antiguo Testamento. El que sopla es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A quienes remitieren les pecados les son remitidos, y quienes son retenidos les serán retenidos. Pero Tomás,
uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: miren, muchachos, los veo muy contentos, parece que algo pasó, pero si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ver para creer, ¿no? Ver para creer. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Qué chucho, manucho tendrían, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces le tuve que decir: calma, paz a vosotros? Luego dijo a Tomás: vení para acá. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El primer día de la semana estaban los discípulos reunidos a puertas cerradas. Tal vez tenga que ver con mi personalidad, pero yo no puedo estar en una pieza cerrada. No puedo dormir con la ventana cerrada. Tengo que abrir algo. Mi señora siempre me decía si yo había nacido en carpa porque nunca cerraba la puerta. Pero esta sencilla frase, estas frasecitas del Evangelio son tremendamente profundas. Va mucho más lejos. Y tenemos que describir en esa frase la situación particular de la iglesia naciente. Está describiendo la situación que muchas veces nos encontramos las personas, las familias y la misma iglesia. Nos encontramos a puertas cerradas. Por eso el Señor golpea la puerta para que la abramos. ¿Y qué decir de lo que estamos viviendo nosotros ahora en Buenos Aires? En la iglesia de Liniers tengo un hermano que ya no puede venir al culto porque trabaja los domingos. Lo fui a ver y decía: hermano, ¿por qué no venís al culto los domingos? El pastor, usted sabe que soy herrero. Ah, no me digas nada. Está haciendo reja y tanta reja que el pobre tipo tiene que trabajar hasta los domingos. Dios lo está prosperando, por supuesto. La situación en la cual vivimos, por una serie de factores que nosotros creíamos que no íbamos a vivir, sin embargo lo estamos viviendo. Nos estamos encerrando en nuestras propias casas y hasta estamos aumentando las medidas de seguridad en las iglesias. Nosotros ahora en la primera iglesia estamos poniendo cámaras y pusimos rejas más altas. Sonamos. Los metodistas que nos cuesta abrir la puerta para ahora nos hicieron ese destrozo. Vieron ahí en la iglesia de la calle Corrientes, nos quisieron prender fuego la iglesia. Toda una historia satánica, desgraciada, que todavía no sabemos ni por qué pasó, pero pasó. Y estamos ahora poniendo más barreras, encerrándonos, para que la iglesia, en vez de estar abierta, se cierre.
como nos estamos encerrando nosotros en nuestros propios hogares. Nuestro texto dice que los discípulos tenían miedo. Tenían miedo. Le tenían miedo a las autoridades, a esas autoridades que habían encarcelado, enjuiciado y dado una muerte ejemplificadora a Jesús, a su maestro. La situación era para tener miedo. Si habían hecho eso con el Señor, ¿qué no harían con ellos? Yo diría que más que miedo tenían terror. Esto también lo vivimos en Argentina. Porque nosotros podemos tener miedo a que nos roben, podemos tener miedo de los ladrones, pero cuando tenemos miedo de la policía, la cosa ya se pone... Cuando tenemos miedo de la autoridad, sonamos, no hay nación, no hay patria, no hay nada, no tengo ninguna seguridad. Y eso es lo que estaban viviendo los primeros discípulos. Tenían miedo, pero no de sus compañeros, de sus conciudadanos, de sus... Tenían miedo de las autoridades. Y se encerraron. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Nosotros también nos encerramos. ¿Cuántas veces nos encerramos dentro de nosotros mismos, cerramos el círculo de nuestras parejas, cerramos nuestras familias, cerramos nuestras iglesias por miedo? ¿Por qué? Porque el miedo es paralizante. El miedo es paralizante. Portate bien, porque si no, entonces el nene se porta bien. Si no, viene el viejo y te da. ¿Cómo no me voy a quedar quieto? ¿Sí? El miedo es paralizante. Y nos encerramos. Pero ¿saben que hay que hacerse una pregunta? ¿Cuánto tiempo se puede vivir encerrado? ¿Cuánto tiempo puedo vivir encerrado por alguna duda o temor, con fundamento o sin fundamento, sin que ese temor se transforme en terror o en alucinación? O me lleve a ver a los de afuera como demonios o como enemigos. Porque tenemos miedo que nos maten. Y los psicólogos nos dicen que en el fundamento de todos nuestros miedos está el temor a la muerte. Porque no se crean que cualquiera puede enfrentarse con la realidad irreparable de la muerte, como cuando hemos tenido que despedir a un ser querido y poder despedirlo en la seguridad de que esa vida está en la presencia del Señor, que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Solamente aquel que sabe esta realidad y la ha anidado en su corazón puede vencer al miedo de los miedos, que es el miedo a morir. El miedo no es onzo, dicen, salen disparando. Pero llega un día que tenemos que enfrentar esa realidad, solito, nadie nos va a acompañar, solito tenemos que vivir, solamente con la fe que podamos tener en ese Cristo que nos amó y dio su vida por nosotros, es que podremos pasar por el valle oscuro de la muerte sin temor alguno. No podemos vivir encerrados sin que se provoque un ambiente medio raro. Imagínense si ahora cerramos la puerta y decimos, muchachos, ahora por 3 días no vamos a abrir la puerta, vamos a tener que vivir acá. Al principio lo vamos a pasar fenómeno, vamos a cantar, vamos a hacer un montón de cosas, hasta que se va a poner el ambiente medio pesadito, van a empezar a haber efluvios de todo tipo en el ambiente, se va a enrarecer tanto el ambiente que al rato vamos a estar medios intoxicados y posiblemente esa intoxicación nos lleve a la muerte. Como él dijo, soy un viejo pastor. Una vez un hermano que se fue a vivir a una ciudad del interior, me entero que murió y murió de una manera terrible. Era un muchacho con algunos problemitas, pero nunca pensé yo que iba a ser
tal cosa. Fue a una iglesia y él le presentó a la iglesia sus problemas y no tuvieron mejor solución para él que decirle que lo que él tenía se curaba con ayuno. ¿Saben lo que hizo? Empezó a ayunar, se encerró, empezó a ayunar. ¿Y dónde está Joaquín? ¿Y dónde está Joaquín? Joaquín no estaba. Hasta que se pusieron a pensar, pero ¿alguien fue a la casa de Joaquín? Porque hacía una semana que tuvieron que romper la puerta, entrar, y se encontraron ya agonizando al que había empezado a ayunar a puertas cerradas. Y lamentablemente ya su intestino había dejado de trabajar, y cuando lo llevaron al hospital murió. A puerta cerrada. A puerta cerrada hay muerte. Como este muchacho, hay que reconocer que a veces el encierro nos paraliza de tal manera que tiene que venir alguien de afuera para abrir la puerta. Tiene que haber alguien de afuera que nos traiga aire fresco. Es necesario que alguien venga de afuera, que alguien venga en nuestra ayuda, que alguien sacuda las barreras que nosotros mismos hemos levantado y nos salve antes que sea demasiado tarde. Y esta era la situación de los discípulos, hermanos. Esta era la situación de los discípulos, que estaban encerrados a puertas cerradas. Y era necesario que el Cristo entre a esa pieza. Y en el encuentro personal con Cristo resucitado, que rompe las paredes de nuestro orgullo, de nuestra soledad, de nuestra miseria, de nuestras mentiras, de nuestras vanas ilusiones, las barreras y murallas que levantamos, el Señor las traspasa, porque Él es misericordioso y nos ama de tal manera que entra, se hace presente y transforma nuestro miedo en confianza, en seguridad. Hermanos, la irrupción de Cristo en nuestra vida es lo único que nos puede devolver el gozo, la alegría, la confianza, sin la cual no se puede hacer nada en la vida. Si yo no tengo confianza, yo no tengo la seguridad de que puedo salir, de que puedo ir hacia el otro, que puedo darme, que puedo ir a mi trabajo mañana, no puedo vivir. Y es ese soplo del Espíritu de Dios el que renueva la vida de la vida. Pero el Señor, cuando entra en aquella casa, en aquella pieza, tiene que decirles: paz a vosotros. Le muestra las manos y su costado para decirle: miren, soy yo, no es otro. Le muestra las marcas de su fidelidad a Dios. Le muestra las señales del camino angosto que le tocó recorrer. Y los discípulos se gozaron al Señor. ¿Saben por qué se empezaron a gozar? Porque tal vez comenzaron a entender. Porque cuando uno no entiende, ¿de qué se ríe? Cuando empezamos a entender, ¡ja! A veces hay que explicar el chiste, ¿vieron? Pero cuando uno le entiende, le da alegría. Se gozaron. Pero al mismo tiempo le dicen: miren muchachos, yo no traspasé todas esas barreras que han puesto en su vida para que ustedes sigan siendo lo que soy. Y es allí cuando les da una orden. Les dice: recibid
el Espíritu Santo. Como me envió el Padre, yo también os envío, pero sopla y les da el Espíritu que los hace aptos para la misión. Porque, hermanos, si nosotros podemos ir a evangelizar y la tarea que tenemos por delante, una cosa es hacerla en el nombre del partido, de la ideología, y otra cosa es hacerla en el nombre del Señor. Y el Señor nos capacita y nos da el poder de su Espíritu, que nos hace aptos para la misión. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando fuiste bautizado? Le preguntó Pablo a uno, ¿no es cierto? Hay gente que es bautizada, pero no recibió el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios moviliza a esos temerosos discípulos y los hace apóstoles, mensajeros, hombres, mujeres que sabían del propósito de Dios para sus vidas y la vida del mundo. Y esto no lo podían callar, había que ir, había que predicar esta buena noticia, este evangelio. Ustedes saben que la palabra evangelio, se lo habrá explicado el pastor o acá los hermanos, que era el anuncio de un triunfo. Cuando le iban a anunciar a César que habían ganado, vaya a saber en dónde, en qué lugar lejano, mandaban un emisario al César a comunicar el evangelio. Si habían perdido, no había evangelio. El evangelio era el anuncio de una victoria. Cuando los cristianos salimos a anunciar el evangelio, estamos anunciando una victoria. Es la victoria de Cristo sobre el poder del pecado y de la muerte. Pero había uno, dice el texto, siempre hay uno, que no había vivido aquella experiencia, que no había tenido, había estado con Jesús, pero no había tenido la experiencia del encuentro personal con el Cristo vivo y resucitado. Y esa persona era Tomás. Y ojo con Tomás. Tomás era muy importante en la comunidad. Nosotros siempre hablamos de Juan, Andrés, Jacobo, Pedrito. Pero Tomás era muy importante. ¿Saben por qué era importante Tomás? Era el intelectual del grupo. Era el tipo que cuando llegaba a una reunión, ustedes dicen esto, pero a mí me parece, y entraba a razonar, y el tipo era tan inteligente, tan capaz, que los daba vuelta a todos. ¿No vieron que todos los seminarios católicos se llaman Santo Tomás? Porque ahí están los bochos, los que estudian, los que saben. Pero sí, la tradición dice que Tomás era de alguna manera, quizá era el que se atrevía a dudar, a cuestionar. Y eso le dio fama de ser un hombre preparado para la reflexión, para el razonamiento, para la lógica. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Jesús, no sabemos a dónde vas, que tupé, ¿eh? El Señor le dice que iba a ir y dice, no, pará, no sabemos a dónde vas. Mostranos el camino, le dice. ¿Y qué le responde Jesús? Tomasito, yo soy el camino. 3 le dice, no una. A Tomás le tiene que decir 3. Mirá, pibe, yo soy el camino, soy la verdad. ¿Qué es la verdad? Dijo Pilato. Nos seguimos preguntando, ¿qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y la tercera no es menor, la vida. Mamma mía, Tomasito, aguantátela. Empezá a reflexionar esta noche cuando te acuestes acerca del camino, la verdad y la vida. Pero sus compañeros le dicen, hemos visto al Señor.
miren muchachos, ustedes son muy ignorantes, vos sos pescador, vos sos el hermano del pescador, vos, qué sé yo, todos muchachos de barrio. Si no lo veo, no lo creo. Pero hermanos, la paciencia de Dios, la paciencia del Señor es infinita. Como para tener la bondad de regresar a los suyos y mostrarse nuevamente. Y no se dirige al grupo, porque los otros creían. Ya estaban viviendo en el gozo del Señor. Pero sabía que Tomasito era una linda mandarina. Tomasito tenía que ser tocado de una manera particular, porque la iglesia naciente lo necesitaba. Y después la historia de la iglesia nos dice que fue el gran evangelizador de todo el norte de África. Este que duda, pero al cual Jesús se le manifiesta de una manera muy especial. Poné aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métele en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Porque de eso se trata todo el Evangelio, de sacar a la gente de la incredulidad para que sean creyentes. Porque de eso se trata. Y hermanitos, ahí está la diferencia. Yo tuve un accidente muy grave. Vos supiste que yo me caí de un techo. Bueno, estaba ahí entre el arpa y la guitarra, más cerca del arpa que la guitarra. Y venían los médicos y me decían, bueno, Urcola, con usted el 80% usted no va a caminar más. Bueno, hay un 20%, yo estoy en ese 20%, le decía. Y bueno, con usted hay que creer o reventar. Yo decía, reventá vos, yo creo. A 2 por 3 me decían. Y con todo Urcola, usted tiene acciones allá arriba, con usted hay que querer reventar. Reventá vos, hermano. Una vez me quisieron hacer socio de Rosario Central, cuando yo ya estaba mejor, porque estuve mal, hermanito. Y entonces vinieron los médicos y dice, acá el doctor tiene algo que pedirle. ¿Y qué tiene que ver? ¿A usted le gustan los cuentos? Le voy a contar un cuentito. Pero me alargo, va a durar más esto, Entonces, tranquilo, dice el pastor. Bueno, entonces me dice el tipo, mira acá, el doctor, no me acuerdo cómo se llamaba, Paciencia se llamaba. Es de la comisión de Rosario Central. Me dice, y el domingo vamos a jugar contra Boca a Buenos Aires, y si tenemos que ganar. ¿Y yo qué tengo que ver? Le digo, no, usted tiene que orar, me dice, porque usted tiene acciones allá arriba. Y dice, bueno, le digo, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a orar? Si ustedes me lo piden, yo oro por todos los pecadores, le dije. Yo podía hablar así porque no me pegué en la cabeza, como se dan cuenta, me la pegué en las patas, porque caí así parado y bueno, fue un desastre. Pero la cabeza, como yo me decía, vos lo que pasa es que no te rompiste la cabeza, porque si hubiera caído de cabeza, quizás la historia sería diferente. Entonces el tipo me dice, pero hay que pedirle otra cosa, me dice. ¿Y qué? Que pierda Ñul, me dice. No, vos querés que gane Central, que pierda Boca, que pierda Ñul. No, yo no oro en contra de nadie. Porque la oración siempre, nunca ores en contra, hermano. Esas no pasan el techo, la oración en contra. Esto te lo digo aparte. Entonces, al lunes, esto fue un sábado, todos los médicos se van, no quedó ni uno. Al lunes viene todo, porque todos los urólogos venían. Entonces se me paran y estaban todos contentísimos. Había ganado Central y había perdido Ñul. Entonces me trajeron un certificado como miembro honorario de Rosario Central. Y querían que todos los domingos vaya a la cancha. No, muchachos, hasta ahí no. Hasta ahí no. Esto es lo que decían creer o reventar. Creer o reventar. Y Tomás cree. Tomás se deja penetrar por la evidencia y confiesa,
Señor mío y Dios. No mete la mano, ¿se fijaron? No la mete, No dice que no se atrevió, era tal la potencia de esa presencia del Señor ahí adelante que el tipo que hace se quiebra. ¡Pum! Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y escucha quizás las palabras más dulces que podría haber escuchado. Porque me viste, Tomás, creíste. Y ustedes conocen. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esta bienaventuranza nos incluye a todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Esto es muy de los evangélicos, ¿eh? Este es un elemento particular del movimiento evangélico, porque las iglesias tradicionales, la ortodoxa, la romana, hablan de un encuentro personal con Cristo, pero mediatizado por la Eucaristía, por la sucesión, por un montón de cosas y chirimbolo que nos dicen yo soy Cristo. Pero el pueblo evangélico, lo que lo caracteriza es ese encuentro personal con el Señor, esa vivencia de la manifestación de Cristo en la vida que hace que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Ojo, el Cristo en el corazón es bíblico. No es un invento de los evangélicos que salimos, Cristo vive. No, no, no. Y San Pablo lo dice. Habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En ese lugar que late, que nos hace sentir vivos. Allí está Cristo. Allí está Cristo. Y allí tiene que estar. No tiene que estar en un altar, no tiene que estar en... Si Cristo no está en el corazón del creyente, hermano, ¿dónde está? Yo puedo entender y dar muchas explicaciones de las cosas y el mundo desde mi capacidad intelectual, desde mi agnosticismo. Son muchos los que en esta vida solo se mueven por lo que ven, lo que pueden constatar. Pero también el hombre puede vivir esa realidad desde la perspectiva particular que me da nuestro Señor Jesucristo y decir con el salmista, en la casa de los hombres fieles hay alegres cantos de victoria. El poder del Señor ha alcanzado la victoria. No moriré, sino que viviré para contar lo que el Señor ha hecho. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha dejado morir. Abran las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias al Señor. Esto no lo digo yo, lo dice el Salmo 118, del 15 al 19. Abran las puertas del templo, que quiero cantar y dar gracias al Señor. Ya voy terminando, ¿eh? Este asunto de la incredulidad de Tomás no es tan simple. Ya empezamos a complicar. Ya estoy medio como Tomás, complicándole la vida. Y los estudiosos, que estudian más que yo, tienen dos tesis. Una que podríamos decir la más sencillita, la más directa. El asunto es que Tomás no creía porque no veía. Cuando vio, creyó. Pero la otra
es un poco más compleja y tal vez es la que me gusta más a mí. Quizás soy medio complicado yo también. ¿Saben lo que no creía Tomás? Lo que le decían los discípulos. Tomás no creía lo que le decían los discípulos. Lo que no creía Tomás era el testimonio de la iglesia naciente. Fíjese que el evangelista Marcos 14 y 16, Marcos nos dice que Jesús se apareció a sus discípulos que estaban comiendo y los reprendió por su falta de fe, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Quiere decir que lo que no creía Tomás era el testimonio que le estaba... La verdad que hay hermanos que a veces salen a predicar y no son creíbles. ¿Qué quieren que les diga? Así que cuando uno sale a predicar, tiene que ser creíble el hermanito, ¿no es cierto? Porque Tomás ya no creía lo que le decían los discípulos. Si esto es así, la incredulidad de Tomás iba contra la alegría y confianza de sus compañeros que habían visto al Señor. La incredulidad de Tomás, con todo lo que significaba Tomás en el grupo, no hubiera caído solo como un balde de agua fría, sino que podría tener la capacidad de acabar y derrumbar la fe de la iglesia naciente. Cuando a veces hacemos ese estudio bíblico y aparece uno que pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y al final, más, qué sé yo, ya no sabemos cómo agarrarlo de la cabeza para que entienda. Y guarda que algunos dicen, no, pero el hermano tiene razón. Pará, este no tiene ninguna razón. Pero complica todo y derrumba la fe del grupo. Y esto podía ser Tomás. Porque Tomás era un intelectual. Tomás sabía trabajar con la duda. Sabía trabajar con la razón. Y Jesús lo necesitaba también a Tomás, pero lo necesitaba como creyente. Tenemos que tener hermanos que nos ayuden a dar razón de nuestra esperanza, como dice el apóstol. Pero uno o dos, Si tenemos un montón, se ponen a discutir entre ellos. Quizás es el problema que tenemos los metodistas, tenemos demasiado Tomás. Este nos conoce. Pero lo necesitaba el Señor a Tomás. Acá en la iglesia se necesitan hermanos que tengan dones, como dijo el hermano, que él dice que fue bendecido también con capacitación, con formación. Todos somos buenos, pero si estudiamos somos mejores. Cuando yo estaba en Rosario fundamos una universidad, se llama Centro Educativo Latinoamericano, tiene como 3.000 alumnos ya, parece mentira, ¿no? Cuando abrimos la inscripción había 100 alumnos y 300 profesores, y ahora se invirtió, tenemos 3.000 alumnos, pero el hermano que había viajado buscando apoyo de una iglesia de Estados Unidos trajo un póster grandote. Y decía el póster en inglés, ¿no? Y lo hicimos nosotros, porque siempre dicen que la educación es cara. Entonces decía, la educación es muy cara. Y después chiquito decía, pruebe con la ignorancia. Pruebe con la ignorancia. No podemos tener una iglesia de ignorantes, hermano. Tenemos que tener una iglesia de creyentes. Porque eso es lo que vence al mundo. ¿Qué vence al mundo? Nuestra fe. Y Jesús necesitaba de Tomás, como necesita de todos los graduados que podamos tener, todos los doctores, pero creyentes. Era necesario intervenir, era necesario volver a la escena y manifestarse a Tomás, no solo porque lo amaba, sino porque el Señor sabía lo que podía hacer aquella mente brillante para la iglesia naciente. Y ustedes saben el impacto que tuvo
en la decadente filosofía grecorromana, cuando irrumpió el mensaje del Evangelio. En la historia de la evangelización en la iglesia primitiva, lo primero que señalan los que estudian eso, ¿por qué la iglesia primitiva creció tanto? Y van a la sinagoga. ¿Y por qué? Porque la sinagoga estaba llena de gentiles. ¿Y saben por qué había gentiles? Porque los cultos paganos en los cuales los romanos estaban inmersos y todo el mundo griego eran decadentes, eran esos cultos que ya estaban en aberraciones totales donde ninguna mente inteligente podía entender. Y van a la sinagoga y se encuentran con los mandamientos, la ley, un libro, un maestro, rabino, que les enseñaba, cantaban. Así no eran los cultos de fertilidad ni los cultos que sacrificaban bichos. El culto de la sinagoga produjo un gran impacto en aquella sociedad donde, porque los judíos, nosotros conocemos siempre un judaísmo a la retranca, pero en los tiempos de Jesús el judaísmo era activo y eran proselitistas. ¿Se acuerda cuando Jesús le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, que recorréis el mundo, ¿para qué? Para ser un prosélito. Y cuando lo hace peor que ustedes, peor que vosotros. Terrible, Jesús. Pero eso habla de que hacían proselitismo los judíos. Nosotros conocemos a los Moisés que están ahí calladitos con el gorrito. En aquella época iban. Pero eso fue importante. Porque el mundo griego estaba en decadencia. Y iban a la sinagoga. Y encontraban una... ¿Pero qué pasaba? Había algunas cositas que no funcionaban. No, eso se los cuento otro día. Si no, vamos, o quieren que se los cuente, ¿por qué no funcionaba? No funcionaba porque los griegos se sentían de segunda. Ellos no eran judíos. No eran judíos, nunca podían ser del tronco de Isaí. Ellos eran gentiles. ¿Y saben lo que no querían? Lo de la circuncisión. Mamita, a un nenito yo lo circuncido, pero a uno grande no es chiste. Y los griegos no querían saber nada, ¿no? Con el cuerpo no. Y venía San Pablo y predicaba. Ah, ¿cómo? Yo puedo ser creyente y no cumplir con todos los ritos de la ley. Ah, Pablito, me interesa. Y el presidente de la sinagoga lo terminaba echando a Pablo. Pero con Pablo se iban afuera un montón de gentiles. Por eso que era Pablo, el apóstol de los gentiles. Y se reunían al lado de un río. Por eso los primeros cristianos los llamaron los del camino. Y siempre al lado de un arroyito porque se convertían y eran bautizados. Y así fue naciendo la iglesia en las tierras gentiles. Interesante eso. Hermanitos, el Señor necesita de todos, pero creyentes. Porque de eso se trata el Evangelio. Y nuestro testimonio tiene que ser creíble. Fíjense el problema que tuvimos acá en este episodio con Tomás, que no cree el testimonio de los discípulos. Pero ustedes se acuerdan, el Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículo 20, la oración sacerdotal del Señor. El Señor ora por sus discípulos, ¿no es cierto? Y dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra por ellos. ¡Apa! El Señor está orando por cada vez que ustedes van a dar testimonio. Él oró por nosotros, por aquellos que habrán de creer en mí por la palabra de ellos, dice el Señor. Y esto se cumple. Es Juan también, que es muy coherente, ¿no? En todo su relato, el que nos incluye esto. Y Tomás cree, y Tomás es transformado.
porque me viste, Tomás, creíste. Y esta es la finalidad de todas las Escrituras, porque el Evangelio de Juan termina, después parece que se agregó, el capítulo 21 debe ser una tradición que andaba por ahí y la pusieron ahí para completar el Evangelio, aquello de apacienta mis ovejas, ¿no? Es el 21. Pero fíjese lo que dice el versículo 30, que es como termina el relato de la resurrección. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Quiere decir que hizo cosas que no nos la cuentan. Hizo otras señales, las cuales, dice Juan, no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y termina. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios. Amén. Qué hermosa palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor quiere que no seamos incrédulos, sino que creyentes. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué linda la palabra de Dios. También Tomás se le dio por no creer, por haber faltado un culto. Tenga cuidado. Él le pegó el faltazo a un culto y ya después no creía. Usted venga siempre a los cultos porque ahí se suma la fe. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie.